Bueno, primero que nada quiero agradecer a Decopa por gracias, por haberme invitado a compartir algunas cuestiones, algunos temas que venimos trabajando en el marco de la universidad y de todo lo que investigamos en relación con la enseñanza y la evaluación. Como ven, el tema que nos convoca es el desafío de evaluar competencias en la escuela. Y la imagen que elegí para la presentación me parecía interesante porque pienso que muchas veces los maestros y los profesores nos sentimos remando solos en un río maravilloso con un montón de elementos a los cuales podemos admirar, pero que no sabemos muy bien qué hacer en el recorrido. Entonces me parecía que esta imagen podía dar cuenta de esa sensación que muchas veces tenemos en el marco de las aulas. Por otro lado también quería plantearles cuál va a ser el recorrido de la conferencia de hoy. Yo me voy a dedicar básicamente a estos tres grandes temas, porque la evaluación en el marco de evaluar competencias implica justamente referirse a la evaluación, a las competencias, pero también a la enseñanza. Este ha sido un tema recurrente en las conferencias y en las conversaciones que se están iniciando acá en el marco de este congreso, pero además que apareció mucho en el relato de los maestros en el video y mucho más en el de los niños. Así que me parece que es interesante empezar a pensar en este recorrido problematizador que nos va a encontrar en el día de hoy y de mañana, pensando en el entramado que se da en el marco de estas tres grandes conceptualizaciones. Y como hablaba hace un rato Rebeca de la autenticidad y de los contextos, quería comenzar a que pensemos juntos acerca de la evaluación de competencias con una experiencia. Y les quiero presentar a Sofía. Sofía ahora ya terminó su escuela secundaria, pero en el momento de esto que les voy a contar ahora estaba cursando su escuela secundaria. Y Sofía era una buena estudiante que le gustaba la ciencia. Y entonces, en un momento, con su escuela, fue a un campamento científico. Y en el campamento científico los dividieron en grupos, esto fue en la Patagonia Argentina, que hay unos ríos que son ríos de deshielo, seguramente en Perú debe haber alguno de ellos también, tienen poca profundidad, y les dieron a sus compañeros una soguita, una cuerda, y les dijeron, por favor, midan lo que tiene el ancho del río. Y entonces Sofía cuenta en un video muy interesante que está colgado en la web de las charlas TED, ella cuenta que después de mucho mojarse y de no saber qué hacer y qué hacían con los compañeros, de repente sucedió esto. Se dio cuenta que entre su mirada, los pies y la orilla vecina había algunas distancias que ellos podían conocer y utilizó estos conceptos de trigonometría que habían aprendido durante bastante tiempo en la escuela secundaria, por supuesto en el marco de problemas y situaciones que no tenían el contexto real. Y entonces ella lo que dice es, por primera vez me había pasado que algo que había estudiado lo podía poner en un contexto real, solucionar una situación, tomar decisiones y sentirme feliz, reconfortada, en función de haber podido conseguir un logro académico, pero que tenía que ver con haber pasado por una experiencia significativa. Me parece que este ejemplo nos pone de lleno en el marco de algo que se ha venido comentando y que muchas veces puede ser un constructo casi como de lema pedagógico, la necesidad de que haya coherencia entre la enseñanza y la evaluación. Si yo voy a evaluar competencias, necesito crear situaciones en las que pueda enseñar competencias.
Si esto no sucede, claramente para lo que estamos evaluando a los estudiantes no es para lo que hemos estado enseñando, con lo cual poco podría hablar yo hoy de evaluación de competencias si no pienso en cómo acompañarlos a repensar y a ponerse en situaciones de diseñar nuevos escenarios de enseñanza. Claro, de hecho algunos trajeron hoy en este mismo espacio las normativas en relación con evaluación, han impactado en el marco de las escuelas acá en Perú y en particular lo que dicen estas normativas nos muestra que justamente nos propone que evaluar tiene que ver con comunicar y reflexionar, ambas, comunicar y reflexionar acerca de procesos y resultados del aprendizaje. Y que por otro lado, esta evaluación tiene que ser formativa, o sea, la caracteriza como una evaluación formativa e integral en tanto y en cuanto intenta mejorar esos procesos y atiende a todas las necesidades de nuestros estudiantes. Esto nos ubica en un lugar de un absoluto desafío. Y la idea de hoy es que yo vaya presentando algunas condiciones, pero también algunos desafíos. La evaluación debería tender a la mejora de la enseñanza y del aprendizaje. No solamente los resultados de la evaluación dan cuenta de los aprendizajes de nuestros estudiantes, sino que la mirada sobre los resultados de los aprendizajes de nuestros estudiantes vuelven o deberían volver sobre nuestras situaciones de enseñanza. Si hay un alto porcentaje de nuestros estudiantes que no alcanzan a resolver una situación que yo pensaba como maestra que había enseñado, realmente tendría que pensar cómo volver sobre mi proceso de enseñanza para poder hacer que mis estudiantes aprendan lo que era mi meta de aprendizaje. En este sentido, y esto es fundamental para cualquier situación de evaluación, pero fundamentalmente pensando en evaluación de competencias, el trabajo con los criterios de evaluación es una tarea central. Hace un rato Rebeca decía, los criterios tienen que estar presentes, tienen que ser públicos y compartidos, y no basta con leérselos a los estudiantes al inicio de una unidad. En ese sentido, pensar en los criterios, en el marco de la evaluación de competencias, lo que nos marcan los criterios, lo que nos ayudan a ser visible, es qué competencias queremos lograr. Y por otro lado también nos ayudan a pensar parámetros para los aprendizajes, para los niveles de competencias que queremos alcanzar y para las capacidades que se ponen en juego en ese marco. En ese sentido, ayudan a diseñar la enseñanza. Pensar en los criterios de evaluación no es una tarea que uno tiene que realizar al final del proceso de enseñanza, sino que cuando uno diseña la enseñanza, tiene que estar de algún modo preconfigurando con cierta claridad qué es lo que voy a esperar que mis estudiantes puedan hacer después de esa situación o situaciones de enseñanza. Y estos criterios quedan explicitados en estándares de aprendizaje que se van a visibilizar a través de desempeños, porque las competencias no necesariamente son observables en tanto y en cuanto, como dicen algunos autores, implican movilización de saberes y de capacidades que se ponen en juego en una situación que es representativa de una familia de situaciones, ¿sí? El ejemplo que yo traía de Sofía y de la cuerda y de cruzar
el río y poder medir ese ancho, justamente lo que nos permite es pensar situaciones donde la trigonometría nos sirva para resolver algún problema de un contexto real. Entonces uno dice, bueno, además de que haya criterios para evaluar, lo que tengo que hacer es poder buscar evidencias. ¿Qué son las evidencias? Bueno, en principio son o bien producciones de los estudiantes o actuaciones de los estudiantes que me permitan decir si este estudiante aprendió lo que tenía que aprender o cómo lo aprendió y hasta qué lugar lo aprendió y cuánto le falta. Pero en principio hay algo de la búsqueda de evidencias que nos permite dar cuenta de eso. Si tuviéramos que definir las evidencias de aprendizaje, podríamos decir que son la revelación o demostración de algo que me permite decir justamente si se aprendió o no se aprendió. Son desempeños o productos que hacen visibles los aprendizajes. Y en este sentido, no existen evidencias únicas ni únicos modos de resolverlas. ¿Qué quiero decir con esto? No debería suceder que haya un modo habitualizado para evaluar a nuestros estudiantes, ¿sí? Si nosotros siempre evaluamos utilizando pruebas escritas o cuestionarios o prácticas, estamos evaluando una franja de competencias que probablemente favorezca a alguno de nuestros estudiantes y no a otros, pero que además favorezca la evaluación de algunas competencias o de algunos saberes, pero no de todos. Entonces, hay algo en función de esto que nosotros tendríamos que poder empezar a poner en juego. Un modo de buscar evidencias o de recuperar evidencias, acá hay un ejemplo, en este sentido también, este ejemplo lo que hace es recoger la autoevaluación, la propia mirada de los estudiantes. Uno les pide que describan qué es una máquina buscando su función básica, identificando su función básica, y él dice, lo sé hacer o qué me falta. Si lo sabe hacer, escribe una evidencia o nos describe una evidencia de que lo sabe identificar o analizar las causas, ¿sí? En este sentido, esta diapositiva también nos tracciona a pensar que la búsqueda de evidencias y la identificación de ellas no es solo responsabilidad del docente, sino que podríamos pensar de qué modo cada uno de los estudiantes, en términos de un ejercicio introspectivo o en grupo, como algunos de los chicos del video mencionaban, pueden hacerse cargo de esa búsqueda de evidencias, que por otro lado también favorecería la metacognición, algo traído hace un rato también por Rebeca. Bueno, yo les dije entonces que además de presentar algunas ideas, iba a plantear algunos desafíos. Estos desafíos, la intención es que nos pongan como maestros, como profesores, a ver qué podemos hacer desde nuestro lugar concreto en las aulas. Entonces, el primer desafío sería diseñar situaciones que me permitan recuperar evidencias que, como decíamos, tienen que ser variadas y que en principio estas evidencias tienen que corresponderse con la meta a alcanzar. Si yo intento que mis estudiantes comprendan cuáles fueron las causas complejas que llevaron a que se desarrolle la Segunda Guerra Mundial o el cambio climático, digo, un tema muy frecuentado hoy en nuestras propuestas curriculares, no alcanzaría con que tengan que escribir
un relato acerca de lo que tal autor dice o el texto pedagógico dice acerca de esas causas. Que ellos puedan repetir de modo escrito u oral un texto acerca de causas del cambio climático no significa que las comprendan. Entonces, tendría que plantear como un desafío pensar evidencias que estén en relación con la meta a alcanzar. Esto no es una tarea sencilla. Básicamente porque a lo que interpela o interroga es a nuestras propias biografías y a nuestras propias trayectorias como estudiantes, en las que hemos sido evaluados identificando que decir acerca de algo muestra que estoy comprendiendo acerca de eso. Y hoy por hoy sabemos que esto no es así. Uno puede repetir y memorizar y no comprender aquello que estamos repitiendo. La otra cuestión en términos de recuperar evidencias, ustedes piensen que yo estoy tratando de hacer dialogar esto con la evaluación de competencias, es que tengo que plantear a los estudiantes problemas y desafíos que no tienen una solución única ni preestablecida y que, en ese sentido, estas situaciones que tengo que diseñar como docente favorezcan la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque en el mundo real, en el mundo donde yo tengo que poner en juego esas competencias, no hay una única forma de resolución, no hay una certeza y yo siempre tengo que ponerme en acción y en pensamiento para poder realizar algo, con lo cual representa también el segundo desafío. El tercero, que pongan en juego capacidades diversas, no solamente la memorización o la lectura y la escritura, sino también el poner en acción y que consideren las características y el contexto de los estudiantes. Miren, hoy en el hotel conversábamos con Rebeca acerca de estas conferencias y nos venía a la memoria un texto, es una novela de un autor uruguayo que se llama Viralata, escrita por un adulto, ¿no? O sea, quiero decir, esta es una reconstrucción subjetiva de un adulto, de un pueblo muy pequeñito y con muy baja condición social, donde él contaba que en su escuela primaria, cada vez que se iniciaba el año escolar, su maestra le pedía que escriban a él y a sus compañeros acerca de a dónde iban de vacaciones. Y este adulto reflexionaba y decía, me quedo pensando todavía hoy, ¿por qué la maestra nos pedía que escribiéramos sobre las vacaciones si todos sabían en el pueblo que ninguno de estos niños nos íbamos de vacaciones? ¿Sí? Entonces, esta idea de pensar en el contexto, en la situación que genero, en qué lugar los ubica, en dónde los pone como protagonistas a los estudiantes o en donde lo que hacen es responder del modo que se espera que nos respondan cuando los interrogamos o cuando les proponemos que realicen alguna producción. Y acá nuestro primer desafío, las situaciones para recoger evidencias, pero la otra, cómo recuperarlas. Y si decimos que tenemos que recuperar evidencias diversas, también tienen que ser diversas las estrategias que llevamos adelante para poder recuperarlas. Entonces ahí yo no las voy a leer todas simplemente porque están en la diapositiva y porque de lo que quiero dar cuenta es que los autores que trabajan en relación de la evaluación de competencias lo que dicen es no necesariamente y casi, diría, afirman que no exclusivamente pruebas de lápiz y papel. Una de las estrategias absolutamente valoradas, es la observación de desempeños, ¿sí? Para poder evaluar competencias,
hay que poder observar desempeños de nuestros estudiantes. Esta observación de desempeños no necesariamente es una observación incidental y naturalizada, sino que, por supuesto, que puede estar acompañada de asistentes de la evaluación. Rebeca mencionó rúbricas, listas de cotejo, protocolos, que nos pueden acompañar en el proceso de la observación de los desempeños y que también, en tanto y en cuanto estén acordados con los estudiantes, uno podría decir, ¿por qué solo el docente? ¿Por qué solo, el profesor o el maestro observando desempeños? ¿Por qué no favorecer la observación entre pares? Todas las investigaciones en el campo de la práctica reflexiva y de la observación en particular como estrategia, lo que nos dicen es que cuando uno observa, se forma a la vez que está observando. Entonces, esta cuestión también presente. Por supuesto, entrevistas, presentaciones orales, la realización de esquemas conceptuales, de proyectos, de informes de tareas, de simulaciones, son también modos de recuperar evidencias diversas que nos permitan poder a partir de ellas dar cuenta de en qué nivel de competencia están nuestros estudiantes. Avanzo un poquito. Por supuesto, la situación de autoevaluación. No necesariamente tendremos que conceptualizar a la evaluación desde la heteronomía, desde el docente, el maestro, el profesor, evaluando al estudiante, sino también favoreciendo procesos de autoevaluación. Y uno diría, bueno, y en este sentido, ¿qué hace el maestro? El maestro orienta la comprensión, explicita criterios de evaluación y presenta ejemplos de aquello que está esperando que sus estudiantes hagan. Monitorea, recoge, revisa evidencias de aprendizaje, retroalimenta a los estudiantes y atiende las necesidades de ellos, ¿sí? Digo, es un maestro que requiere un cambio de posición en relación a las tareas tradicionales en torno a las evaluaciones que los maestros hemos ido llevando desde la configuración de los sistemas educativos. Bueno, y me había olvidado, y no es menor, por supuesto, en función de los resultados de los aprendizajes de los estudiantes, uno reorienta su enseñanza. Digo, esos profesores que obtienen altos índices de fracaso en un curso, por supuesto que la responsabilización de los estudiantes de ese fracaso no los hace aprender más, ¿sí? Entonces, revisar eso y proponerlo como la nueva agenda de la enseñanza realmente sería una de las cuestiones deseables. Bien. Entonces uno diría, bueno, ¿cómo hacer conjugar las competencias, la enseñanza y la evaluación, ¿no? En esto de que el trabajo por competencias nos pone en un lugar que más allá que acá en Perú hace tiempo que están trabajando en términos del lenguaje de competencias, nos pone en un lugar que nos corre del eje de lo que habitualmente ha sido la misión de la escuela en términos de transmitir saberes, transmitir contenidos. Y entonces el foco central en términos del trabajo por competencias, de la enseñanza y la evaluación por competencias, es la idea de repensar la formación. Y la imagen del trompo, en Argentina le decimos trompo, la verdad es que acá también, gracias, me olvidé de buscar si era igual. La idea del trompo, de girar sobre sí mismo y del hilo enroscado del cual tengo que tirar para que eso gire, es esa vuelta sobre uno mismo.
¿Por qué? Porque la metáfora que explica la enseñanza habitualmente es la metáfora de la transmisión. Y si yo voy a enseñar competencias y voy a evaluar competencias, la metáfora es la de la formación. Yo voy a formar a mis alumnos en competencias, no los voy a transmitir las competencias. Es incompatible en términos de paradigmas pensar que yo las competencias las transmito. Los tengo que formar, y si los tengo que formar a mis estudiantes en competencias, tengo que cambiar mi modo de llevar adelante la enseñanza. Ojo que esto es un desafío tremendo en términos de prácticas de enseñanza. ¿Por qué? Porque habitualmente se pone el foco y el eje de la enseñanza en los contenidos, en que recuerden determinado tipo de información, que la puedan contar, que la puedan escribir, que puedan responder cuestionarios. Y si uno trabaja por competencias, habría que poner el eje en el estudiante y en las actividades que realiza. ¿De qué modo la actividad que yo le propongo al estudiante en clase ayuda a que construya competencia? Esto es muy desafiante, ¿no? En un mundo de la enseñanza muchas veces atravesado por el lápiz, el papel y la tiza y el pizarrón, bueno, o el pizarrón interactivo, digo, más allá de la tecnología, sino que cuando uno piensa en el trabajo por competencias tendría que pensar en situaciones en las que los pongo a mis estudiantes para que intenten resolverlas. Y en esas situaciones los estudiantes tienen que poner en juego saberes y acciones y tomar decisiones. Estoy insistiendo en esto de la toma de decisiones porque después más adelante voy a profundizar en la idea de que no se trata solamente de enseñar competencias disciplinares o competencias específicas, sino también en el trabajo en las llamadas competencias genéricas o transversales o psicosociales, según las distintas denominaciones en los distintos lugares. Entonces, para enseñar competencias y, por supuesto, después evaluarlas, tengo que tomar como base un perfil formativo de mis estudiantes, o sea, ¿qué voy a querer que mis estudiantes puedan resolver? En el momento que voy a diseñar la enseñanza, pienso de qué modo quiero formar a mis estudiantes, qué quiero que puedan hacer. Hay algo de esa meta que tiene que estar puesta en las acciones que voy a estar esperando que puedan realizar. Claro, si esto es así, la alta clasificación curricular por asignaturas ya no me es funcional. Imagínense esto en términos de organización del sistema educativo. La organización privilegiada para enseñar competencias es por módulos y por nodos problematizadores, por contextos, por situaciones problemáticas que son por naturaleza interdisciplinarias, ¿sí? En una escuela que se trabaja enseñando competencias, los maestros necesariamente, por todo esto que estoy diciendo, trabajan en equipo. Esta idea del maestro que cierra la puerta del aula y hace lo que hizo habitualmente o lo que sabe hacer y que probablemente sepan hacer muy bien, ya no nos sirve como modo para el trabajo en la enseñanza y en la evaluación de competencias. Por supuesto, se basa en el aprender haciendo y en el pensar mientras se hace, no en estar sentado resolviendo ejercitaciones en un banco. Y cuando evalúo todo esto, tengo que evaluar en situaciones, ¿sí? Evaluar en situaciones, ustedes podrán decir, bueno, pero si yo cada vez que tengo que evaluar en una situación, tendría que estar siempre afuera del aula. Primera cuestión, ojalá pudiéramos estar muchas veces fuera del aula resolviendo problemas que tengan sentido para los estudiantes, pero hay algunas metodologías que nos ayudan a pensar
cómo evaluar situaciones sin la necesidad de salir fuera. Entonces, ¿cómo diseño, como el desafío, espacios formativos apropiados? Bueno, allí hay un montón de condiciones para diseñar espacios formativos apropiados. La intención de esta diapositiva es que cada uno de nosotros, maestros, profesores, con cursos a cargos, con estudiantes a cargos, casi que tuviéramos la posibilidad de usar estos rectangulitos como una lista de cotejo, como un botón en el que aprieto para ver qué de esto estoy poniendo en juego en mi diseño de espacio formativo. Por supuesto, poner estas 12 condiciones no es algo que uno esperaría que suceda de un día para otro. Pero yo podría mirar mi propia práctica como maestro, formando parte de una reflexión crítica y analizar qué de esto aparece y proponerme dos rectangulitos más. Digo, para la próxima situación, además de esto, voy a poner en juego en mis prácticas 2 de estas condiciones más. La idea de la organización modular es una idea bien interesante en términos de formación de competencias que podría traccionar, modelar mucho la situación de enseñanza. La idea que cada vez que yo enseño competencias, debiera enseñar un hacer y a discernir entre situaciones posibles, sabiendo que siempre hay un margen de incertidumbre, que no todo se puede resolver. Digo, y esto es muy contracultural con la escuela, donde venimos a aprender lo que es correcto y lo que se realiza de un modo en particular. Algo que allí se menciona también es esta idea de que cuando enseño competencias y evalúo competencias, lo que tengo que poner en juego es la articulación entre la teoría y la práctica. No es que va primero la práctica y luego la teoría, o va la teoría y luego después se realizan ejercicios en la práctica, sino que la idea es que se construye competencia en un hacer en el que yo recurro a la teoría. Y que esto implica integración de capacidades, que tengo que considerar que siempre va a haber incertidumbres, ambigüedades, contradicciones, que necesito además llevar adelante metodologías activas. Y en este sentido quiero solo mencionar que si tuviéramos que armar un podio de metodologías privilegiadas para la enseñanza y la evaluación de competencias, serían estas que están mencionadas allí. El aprendizaje basado en problemas, el trabajo con casos, el desarrollo de proyectos y, por supuesto, las experiencias en ambientes reales. Enseño de este modo, evalúo de este modo. Nuevamente, la coherencia entre la enseñanza y la evaluación. Por último, casi ya en último lugar, pero no por eso menos importante, cuando evaluamos competencias, no tenemos que dejar de pensar que además de las competencias específicas, tenemos competencias genéricas y que estas se dan en un entramado. Y no estoy hablando de calificar, vieron que en toda la presentación no hablé de calificación en términos del trabajo por competencias, pero cuando yo desafío a mis estudiantes que pongan en juego, movilicen sus saberes y muestren su competencia, estoy pensando en que ellos tienen que desempeñarse efectivamente. Es decir, tienen que poder medir el ancho del río con la soguita. ¿Sí? Hay algo que estoy esperando, que es que lo puedan resolver, que para eso van a tener que poner en juego competencias de análisis de la realidad.
Eso les va a hacer reflexionar sobre sí mismos y sobre lo que hacen, lo que pueden hacer, sus fortalezas y sus debilidades. Que esto no se hace en un lugar desprovisto de teoría, ¿sí? Utilizo la teoría en tanto y en cuanto es un saber de referencia que me permite dar cuenta de aquello que aprendí, y que esto solamente se da en una situación de encuentro con los otros, que en términos de competencia colaborativa es algo que hoy está puesto en el centro de la escena. ¿Con qué herramientas evaluar competencias genéricas? Básicamente, recurriendo a la escritura reflexiva y al trabajo en grupos de pares. Y acá, en este desafío de cómo hacerlo, voy a presentar 3 ejemplos de protocolos. Un protocolo de análisis de incidente crítico, ¿sí? El estudiante, en resolver esa situación, puede identificar algo que para él fue un incidente crítico. No sabía cómo resolverlo. Algo le pasó. Entonces, lo que se pregunta es cuál fue el incidente, cómo lo abordó, qué aprendió a partir de ello y cuáles serían las nuevas decisiones que pondría en juego en relación con un nuevo incidente. ¿Por qué esto? Porque la idea no es que los hagamos hacer una carrera de obstáculos para que muestren su competencia y vayan resolviendo, sino para que puedan volver reflexivamente sobre aquello en lo cual actuaron en la realidad. El segundo, oportunidad perdida, oportunidad ganada. Luego de realizar un proyecto, de llevar adelante una situación problemática, analizar cuáles fueron sus oportunidades ganadas en relación con lo que pudieron hacer y cuáles fueron sus oportunidades perdidas, qué podrían haber hecho de otro modo. Esto en términos personales, pero también es un muy lindo protocolo para que mis pares me devuelvan de lo que yo hice, cuáles ellos vieron como oportunidades ganadas en mi tarea y cuáles como oportunidades perdidas. Por último, en términos de análisis de tareas, que ellos puedan plantear lo que sabían antes, lo que aprendieron y cuáles fueron los aportes de la referencia teórica, de modo tal de corrernos de esa preocupación que muchas veces tenemos maestros y profesores acerca de, bueno, lo pudo hacer, pero ¿cómo sé si sabe la teoría? Bueno, el uso de protocolos nos puede ayudar en esa tarea. Para terminar, mostrarles que este río puede también ser visto no con un solo remero arriba del barco, sino como un grupo y un colectivo de trabajo que en conjunto lo va transitando. Muchísimas gracias.